Hola, aquí Sacarina, dígame. Hola, Hola, Saca. sí, soy Sacarina. ¿Quién es? ¿Te encuentras bien? Sí, ¿y usted? No sé, ¿Necesita te algo? noto un poco la voz cambiada, ¿No? ¿Quién Escúchame, es? ¿dónde estás? Pero, ¿usted quién es? Déjame de vacilar, ¿Dónde Que estás? no le estoy vacilando, por favor, no le conozco de nada. Me pone aquí en el teléfono Sí, Nunu. sí me conoces. Pues si Sí le me digo la conoces, verdad, sí. no le recuerdo. Tiene que saber que me pegué un golpe muy fuerte ayer y bueno, ¿usted Por quién el es? golpe. Sí, me pegué un golpe muy fuerte. Ven pa' aquí que te doy otro golpe y ya verás cómo te cambio de acera. No, gracias. Muchas gracias, no me interesa. Señor, A ver, por favor, me acabo de cambiar de acera ahora mismo. te mando ubicación. ¿Pero usted quién es? No le conozco de nada. Va- Estoy en Garaje Central. Si quiere hablar conmigo, puede venir hasta ven, que aquí. ¿Vale? Pero que no tengo coche. Personalmente me da igual, yo tampoco, me lo robaron. Vale, venga. Pero ¿quién se cree ese hombre que no lo conozco de nada? Estoy en Garaje Disculpe. Central. Pues yo también, la verdad. A ver, espérate, que voy a entrar ahora con el coche. ¿Me ves? Entrando con el coche. Si le digo la verdad, no. Ah, sí. ¿Cómo ¿Un no? coche negro? Acabo de aparcar. Voy La de verdad amarillo. es que no. Hostia, Ah, sí. Voy de le amarillo. acabo de ver. ¿dónde estás? ¿Es usted aquí? Es este. Hola. Buenos días. Me estás vacilando, ¿no? Bonito coche, la verdad. Encantado. ¿Usted es Nuno? Sí. Yo soy Saka, encantado de conocerle. ¿Qué te pasó en el pelo? Pues me cambié de peinado, la verdad. No me gustaba el que tenía anteriormente. Y sobre todo para esconder la cicatriz. Tú estás un poco raro, Unas pintas que no sé. ¿Y desde dónde te caíste? Pues me dijeron... Habría que preguntárselo al señor Dionisio. Dionisio. Dionisio, sí. A ver, Yo no recuerdo, la verdad. no está. ¿Y con quién más estabas? No recuerdo. ¿Acá? Hola, buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, la verdad, contento. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Qué me cuenta? No, realmente no hay mucho que contar. Quería, pues me preocupo por ti. Quiero saber si te ha venido algún lapsus, recuerdas algo. Pues la verdad ¿Hay alguna no. mejoría Me está un poco? molestando el señor ese del coche gris, pero bueno. No sé si le conozco, la verdad. Se llama Nuno. No lo conozco. Saca. Sé que es amigo de Arturo y todos estos. ¿Sí? Saca. Hola. ¿Sí? Venga, saca el coche. Ah, sí, disculpe. Ahora voy. Pero Disculpe la molestia. Bueno, cuídamelo, si te vas a ir con él. sí, ahora le explico un par de cosas. Sí, a ver si le haces refrescar un poco la memoria, aunque bueno, no sé si ahora le va a gustar a lo que nos dedicábamos antes. Pero... No le va a gustar. ¿Cómo? Bueno, es ¿En qué que sentido? no te hemos contado todo. Vamos poco a poco, no queremos Claro. agobiarte tampoco. No sé. Ayer escuché al señor Arturo hablar de robos. Igual deberías ir Indignante, la de... Igual deberías ir al hospital, a que te miren. Ya salí ayer del hospital, la verdad. Y si no me ¿Qué te han equivoco... ¿Cómo? ¿Qué te han dicho? Ah, que estuvo entre la vida y la muerte, la verdad. ¿Y la pérdida de memoria no te han dicho nada? No, la verdad es que no. No recuerdo, la verdad. Es que es lo que te digo, o sea, yo no sé qué le Vamos al pasó, hospital. menudo ostión se tuvo que dar. Pero sí que, que le han dado de alta, que dicen que está bien. Pero si has perdido la memoria este hombre. Ya, pero no sé. Yo personalmente me siento estupendo, ¿eh? Me siento Bueno, vivo. Yo no Si me no te siento estamos bien. diciendo, no te estamos Hola, diciendo que esté mal, buenas. te estamos Hola, me señor siento Arturo. bien. ¿Qué tal se Hola, encuentra usted? Saca. Hostia, ¿dónde se te quitó la tontería? Me cago en la puta. Escúchame, para algún lado que vamos a hablar. A ver, ¿y este coche? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. ¿De dónde lo sacaste? ¿Del garaje? ¿Del garaje? Sí, tengo este vehículo y otro, una SEA. ¿Y cuándo te lo compraste? Pues no lo sé, la verdad. Y no tengo ninguna información aquí que me lo pueda decir. Madre que me parió. A ver, te voy a explicar, ¿vale? ¿Quién soy? Vale, estoy esperando. Bueno, ¿qué cojones? No me pegue, por ¡Cago en favor. diole! No me pegue, ¡Espabila! por favor. Por favor. Qué miedo me está dando este hombre. Ay, qué miedo. Creo que se marchó. Sí, creo que se marchó. No, me está llamando. Corre, corre, corre.
¡Socorro! 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 ¡Oh! ¿Qué haces? Me acabo de comer el contenedor. ¿Qué me quiere usted? ¿Por qué me trae aquí? Para hacerte recordar algo, pero ya veo que tienes lagunas de memoria. Lagunas. Me siento mejor que nunca, la verdad. Me siento vivo. Pues ahora parece que estás muerto. Pues me siento más vivo que nunca, la verdad. Bueno, la verdad es que si no tiene nada que decirme y no tenemos nada que hacer, pues estoy un poco liado, No, la tú y yo verdad. vamos a hablar con un chaval. Vale, vamos al coche. Dame las llaves. Tome, señor. ¡Policía! Nos persigue a nosotros la policía. ¿Qué es esto? Persigue a nosotros. Pero por favor, que nos está persiguiendo la policía. Señor, nos está persiguiendo la policía. Nos está persiguiendo la policía. Que no, que a nosotros no nos persigue, joder. ¡Hostia! Puta, me cago en tu puta madre. ¡Ah! ¡Ah! Venga, ¡Hostia, mano, que te terrible! puedo- Por favor, señor agente, es un malentendido. No, malentendido, me cago en Dios. Farolero, eres un farolero. ¿Qué? ¿No te gustaba ese sitio? Señor, todo esto es por su culpa. No le quiero volver a ver. ¡Nunca! Por favor, conmigo no. Se lo suplico. Ahí, como buenos amigos, buenos hermanos. Esto todo se lo va a explicar usted a la policía, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Vale, voy para allí, venga. ¿A quién? Pues que se le acaba de escapar con mi vehículo. ¿Quién se ha escapado? Corre, corre. Pues este señor que está a mi lado. ¿Qué le ha pasado? Pues que se acaba de escapar con mi vehículo. Lo dejé No le probar hagáis mi caso. coche y se fue con él, a toda hostia. No, escúchame, es que tiene pérdidas de memoria. Que Vale. ayer se dio un golpe. Este hombre me llama ¿Sabes? por teléfono, pero yo no le conozco de nada. Nada, se ha dado un golpe el otro día. Vale. No tenéis más nada que decir. Nada más. Hostia, Oye, como... hola. ¿Qué pasa? Se encuentra un poco Aquí, mal, baja. Espero que esté contento de lo que acaba de hacer, de verdad. Ese hombre se encuentra un poco mal, Estoy hablando con usted. ¿Usted se da cuenta de la situación que estamos ahora mismo? ¿Se da cuenta un poco? Sí. Voy a ir a la cárcel por culpa de usted, sin yo hacer escúchame, nada. Tú ya has estado muerto una vez así, hijo de puta. Que no es cierto. Jamás estuve en la cárcel. No, los huevos. Por favor, señor agente. ¡Corre, corre! Yo creo que aquí pasan de nosotros, ¡Hola! Madre que me parió. Esto ya es indemnización, No me puedo creer en la situación que estamos Está actualmente quedando por conmigo. culpa de usted. ¿Pero qué está pasando? Dios, ¿Qué está pasando? Pues yo que sé qué está pasando, no lo sé. Por favor, Por ayúdenos. favor. Ayúdenos. Ojalá, chicos, ojalá pueda, ojalá. Estoy aquí por culpa de este señor aquí a mi lado. Por favor, ayúdenme. Sí, No tengo nada que ver con esto. Señor agente. ¿Pero qué se está liando aquí? Señor agente, por favor. Hola. Señor agente. Cago en Dios, que me saquen de aquí. ¡Sacarme de aquí! A ver si con suerte nos dejan nosotros. Señora gente. Señor agente, por favor. Por Dios, le suplico. Me cachis. Este hombre no me hace caso. ¡Ey! ¡Cago en Dios! ¿Qué está pasando? Agente. ¿Qué está pasando? Nada. Cosas nuestras. Cosas cop. ¡Saca! ¿Qué? ¡Despierta, joder! Estaba en un sueño. ¿Qué hace? No. No me Estaba jodas. soñando que estabas en el no, con dos mujeres. No, la verdad es que no. Estaba corriendo por un campo. Lo curioso es que había cabras. ¡Cago en Dios, que nos dejen! ¡Cago en Dios! Hola, buenas. Buenas. Pero sácame de aquí. ¡Ay! ¡Ya no hay policía!
¡Por ¡Vamos, favor! joder! ¡Por favor! ¡Por ¡Por favor! el culo! ¡Ayúdenos! ¡Darles por el culo! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¡Socorro! Tengo mucho miedo, señor, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no se paró? Señor agente, por favor. Joder, aquí necesito hacer caso, Ah, ahí vienen los A ver. agentes. ¿Me has soltado a estos? ¡Cago en Dios! Llevamos aquí esperando media hora. Por Dios. No, pero ¿Habéis aprendido la lección? La verdad que... Dani, Pero me qué cago en lección. Dios. No volverá a pasar. Vaya a Venga, correr, por favor, vaya a correr más con el Comet. Toma por culo, venga. Venga, Ya dos habéis aprendido la arriba. lección. La próxima vez a la federal, ¿eh? Sí, hemos estado castigados. Ya ¿Cómo? habéis cumplido condena. Sí, con la polla lo de su esposo. Venga.